En el vasto panorama de la historia, hay momentos y figuras que nos invitan a reflexionar sobre el pasado y sus repercusiones en el presente. Hoy nos sumergimos en la vida y los tiempos de uno de los exploradores más emblemáticos de todos los tiempos, Cristóbal Colón. En este episodio de Historia Reflexiva, exploraremos los misterios y las maravillas del viaje de Colón hacia lo desconocido, un viaje que cambió el curso de la historia y abrió nuevas puertas hacia el mundo que conocemos hoy. A través de los ojos de este visionario intrépido, nos adentraremos en los desafíos y controversias. Hoy nos embarcamos en un viaje en el tiempo para explorar la vida y las expediciones de uno de los exploradores más renombrados de la historia de la humanidad, Cristóbal Colón. A Colón, navegante y explorador italiano, se le atribuye el descubrimiento del Nuevo Mundo, poniendo en marcha una serie de acontecimientos que eventualmente darían forma al curso de la historia global. Nacido en la ciudad, estado italiana de Génova, en lo que hoy es Italia, Colón creció en un contexto de gran actividad marítima. El siglo XV fue una era de exploración y expansión comercial, y el joven Colón se apresuró a absorber el espíritu de su época. Sus experiencias en el mar, combinadas con sus lecturas de diversos tratados geográficos, fomentaron en su interior un deseo profundamente arraigado de encontrar una nueva ruta marítima hacia Asia. En el centro de esta ambición se encontraba el atractivo del lejano oriente con sus riquezas de seda, especias y piedras preciosas. La ruta terrestre hacia Asia fue bloqueada por el Imperio Otomano, y Colón estaba convencido de que una ruta marítima hacia el oeste podría ser una forma alternativa y más rápida de llegar a Oriente. No estaba solo en esta creencia, muchos eruditos contemporáneos compartían su idea, pero ninguno se había atrevido a aventurarse a demostrarla. Finalmente, en el año 1492, los monarcas católicos, el rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla, proporcionaron a Colón el patrocinio tan necesario para una expedición. Zarpó con una flota de 3 barcos, el Santa María, el Pinta y el Niña, y una tripulación valiente, optimista de llegar a Asia en su viaje hacia el oeste. Colón enfrentó numerosos desafíos y dificultades en su viaje épico, pero finalmente, el 12 de octubre de 1492, se avistó tierra. Era una isla en las Bahamas, pero Colón creía haber llegado a la parte oriental de Asia. Independientemente de su idea errónea, este evento cambió irrevocablemente el curso de la verdadera historia mundial, marcando el primer encuentro documentado entre el Viejo y el Nuevo Mundo, un evento más comúnmente conocido como el Encuentro de los Dos Mundos. Irónicamente, Colón nunca puso un pie en el continente de lo que hoy conocemos como América, pero sus viajes abrieron las puertas para que otros exploradores como Amerigo Vespucci y John Cabot hicieran descubrimientos significativos. Cuando Colón hizo su cuarto y último viaje en 1502, estaba más dispuesto a reconocer la presencia de un mundo desconocido para los europeos, lo que finalmente llevó a acuñar el nombre de Nuevo Mundo. Las ramificaciones culturales, políticas y económicas posteriores de este intercambio histórico fueron profundas. La afluencia de recursos previamente desconocidos de América ayudó a facilitar el rápido desarrollo de la economía medieval tardía de Europa, y jugó un papel crucial en el ascenso de Occidente frente a Oriente. Mientras tanto, la llegada de colonos europeos marcó el comienzo de una lucha de siglos por los pueblos indígenas de América. Ningún análisis histórico de Colón está completo sin un examen de las controversias que lo rodean. Figura destacada en los anales de exploración, el legado de Colón también se ha visto empañado por aspectos más oscuros de lo que ocurrió después de sus viajes. Las acusaciones de trato inhumano a los nativos americanos, destrucción de sus culturas y esclavitud han empañado su imagen en los últimos tiempos. A pesar de estas críticas, no se pueden pasar por alto las contribuciones de Colón a la interconexión del mundo y al proceso de globalización tal como lo entendemos hoy. Es innegable que sus atrevidos viajes a través de mares inexplorados provocaron un cambio significativo en la historia mundial, y sentaron las bases para el crecimiento de nuestra sociedad global moderna. Al estudiar y reflexionar sobre el legado de Colón, es importante tener presente el contexto histórico de su época. A finales del siglo XV, nociones como los derechos humanos y la igualdad de todos los pueblos eran en gran medida ajenas a la mentalidad predominante. Si bien no tolera sus acciones, comprender su viaje desde esa perspectiva puede proporcionarnos información sobre las complejidades de la historia y la constante evolución de los valores humanos. Reevaluar la importancia de Colón y sus expediciones es más que un simple ejercicio histórico. Es un viaje que informa y da forma a nuestra comprensión del pasado, presente y futuro. A través de Colón, podemos vislumbrar un mundo que estaba en transición de la época medieval a la moderna, un mundo repleto de posibilidades y desafíos, un mundo en el que nosotros, los presentes, estábamos tomando forma lentamente. El diccionario Merriam-Webster definió la palabra Columbus como una empresa sorprendentemente exitosa pero arriesgada. De hecho, esa es quizás la mejor resúmenes de las empresas de Colón, una serie de saltos de fe notablemente aventureros que culminaron en un cambio indiscutible en las páginas de la historia. Ahora viajamos a nuestro tiempo, mejor informados y con una nueva perspectiva sobre el explorador cuyo nombre aún resuena, Cristóbal Colón. Para concluir, estudiar un acontecimiento tan crucial como los viajes de Colón debe abordarse con un sentido de apertura y humildad. Solo así podremos esperar arrojar nueva luz sobre viejas narrativas, contribuyendo así a una comprensión enriquecida del pasado.
Después de todo, la historia es un diálogo continuo entre el pasado y el presente un testimonio vivo de la narrativa inexorable del desarrollo y el progreso humanos. A medida que nos embarcamos en el viaje del descubrimiento hacia la vida de Cristóbal Colón, es importante recordar que nuestra comprensión de la historia siempre está evolucionando. Descubrimos nuevas perspectivas, reevaluamos las antiguas, disolvemos los mitos y emergemos con una comprensión más profunda del pasado. Entonces, ¿qué nos cuenta la historia de Colón? Quizás las capas de la verdad histórica nunca sean singulares, que estén informadas tanto por el presente como por el pasado, y que al involucrarnos críticamente con estas capas, tenemos una oportunidad de luchar para llegar a una comprensión más integral del hombre y los legados que dejó atrás. La imagen del héroe o villano de Colón, explorador audaz o imperialista brutal, seguirá siendo un tema de debate y discusión. Cualquiera que sea la forma en que lo juzgue la historia, Colón el hombre, el explorador, el símbolo y su época, la era del descubrimiento, han dejado una huella indeleble en la conciencia humana colectiva, y en la marcha de la historia humana, invitando a la reflexión y la investigación perpetuas. Ya sea que le restemos valor a su gloria o elevemos su legado, una cosa mantiene vivo a Colón: el espíritu de curiosidad humana, ambición y valentía para trascender lo conocido al dominio de lo desconocido. Es esta característica eterna de exploración y descubrimiento lo que garantiza que Cristóbal Colón seguirá siendo parte de la conversación histórica, y una de las luminarias en el firmamento de los logros humanos. No es nuestra prerrogativa imponerle ninguna interpretación específica. Más bien, nuestro deber es transmitir la historia de Colón lo más fielmente posible, proporcionando al mismo tiempo una plataforma para la contemplación y el debate. Después de todo, al final, la historia es la historia colectiva de la raza humana que nos pertenece a cada uno de nosotros. Mientras navegamos por los capítulos del pasado y aterrizamos en el presente, no olvidemos las lecciones que la historia ha arraigado en nosotros. Es hora de que miremos estos cuentos y busquemos respuestas a nuestros dilemas modernos. Es hora de que nos detengamos, miremos hacia atrás y comprendamos antes de avanzar rápidamente hacia un mundo moldeado y remodelado por los legados de nuestro pasado. También debemos reconocer el tema siempre persistente del revisionismo en la historia, la constante reevaluación de los acontecimientos históricos. La lente a través de la cual vemos a Colón puede cambiar en el futuro a medida que nuestras perspectivas sobre el pasado sigan cambiando. Es un recordatorio importante de las complejidades y matices inherentes al estudio de la historia. Al concluir este viaje, nos quedamos con un explorador que se embarcó en un viaje cargado de riesgos para probar una teoría y, al hacerlo, sin saberlo, tropezó con un nuevo mundo. A través de sus esfuerzos, nos inspiramos a investigar más a fondo, a correr riesgos y a soñar con aventurarnos en lo desconocido, porque en cada desconocido reside un descubrimiento potencial. En última instancia, el consiguiente papel de Colón en la historia nos lleva a reflexionar sobre un mundo que cambió para siempre con lo que ahora se considera el comienzo de la globalización. Sus viajes prepararon el escenario para la interacción y el intercambio entre culturas muy diferentes, un trastorno de las vidas y sociedades humanas y una alteración del status quo. A través de este viaje retrospectivo, recordamos una de las mayores lecciones que la historia nos enseña: la inevitabilidad del cambio. El mundo tal como Colón lo conocía fue radicalmente transformado por el intercambio de flora, fauna, ideas y personas entre el viejo mundo y el nuevo mundo. Este intercambio de mundos fue bidireccional y, a lo largo de los siglos, ambas medias del globo han contribuido enormemente a la formación y evolución de nuestro planeta. Históricamente, Colón permanecerá grabado para siempre en la conciencia de la humanidad, no solo por sus viajes a través del mar desconocido, sino también por los cambios sísmicos que desencadenó involuntariamente. Nos corresponde a nosotros lidiar con la complejidad de Colón y, sin idolatrarlo ni demonizarlo, recordar su contribución multidimensional a nuestra historia humana compartida. Mientras nos encontramos en esta encrucijada del nuevo mundo, recordemos que la longevidad del significado histórico e ideológico de Colón radica en su capacidad de reflejar la naturaleza multifacética de las civilizaciones humanas. Solo reconociendo esta complejidad podremos obtener una comprensión integral de la obra de Colón y, por defecto, de nuestra existencia humana. Si bien otorgar el título de Discoverer o imponer la carga del colonialismo a Colón es un tema de debate, enmarcar el discurso sobre Colón nos permite una visión profunda de la universalidad y el deseo humano innato de cuestionar, explorar e inventar, un fenómeno que ha estado dando forma y remodelando las sociedades desde los albores de la civilización humana. Colón invocó el poder de la imaginación para percibir nuevos mundos que se encuentran más allá de los horizontes de lo conocido. Sigue siendo una figura emblemática de una propensión esencialmente humana, la sed insaciable de conocimiento y el impulso incesante de explorar lo vasto desconocido, lo que convierte a Colón, hasta el día de hoy, en un hombre de atractivo paradójico y controversia. Colón y sus viajes son recordatorios de que somos herederos de un legado complejo y multifacético. Nuestra tarea no es celebrar acríticamente ni demonizar abiertamente, sino aprender del pasado, abrazar sus triunfos, reconocer sus errores y educar a las generaciones futuras hacia un mundo de compasión, equidad y comprensión. Su historia está inacabada, su imagen evoluciona y su legado se desarrolla.
El hombre y su época presentan un rico tapiz de exploración, descubrimiento, excitación y expulsión, de parábolas y trampas, que nos llevan a través de una saga duradera de efímeras y resiliencia humanas, inventiva y capacidad de renovación. Nuestro conocimiento del pasado necesariamente debe evolucionar a medida que nuestra comprensión de la naturaleza y las condiciones humanas cambia, un proceso que se vuelve más complejo por los enredos emocionales y políticos que inevitablemente surgen. Pero a pesar de estos desafíos, la historia de Colón continúa brindando información atemporal sobre las complejidades de nuestra condición humana y la búsqueda duradera de conocimiento. Mientras trazamos las cortinas de esta narrativa de descubrimiento y exploración, recordemos que ningún capítulo de la historia está cerrado para siempre. Cada época brilla con reflexiones y refracciones históricas, lo que nos permite la oportunidad de remodelar y ampliar continuamente nuestra comprensión del pasado, presente y futuro. En conclusión, esperamos que este viaje a través de los anales de la historia, y la vida de Cristóbal Colón les haya dejado una conciencia más profunda del notable viaje de la humanidad desde lo conocido a lo desconocido, y una determinación más firme de enfrentar y reconocer las complejidades de nuestro mundo compartido. Herencia global. A medida que concluimos nuestro viaje a través de la vida y los logros de Cristóbal Colón, nos queda una sensación de asombro y admiración por la valentía y la determinación de este intrépido explorador. Su legado perdura en los anales de la historia, recordándonos la importancia de atreverse a explorar lo desconocido y perseverar frente a los desafíos aparentemente insuperables. A través de los siglos, las hazañas de Colón nos inspiran a abrazar nuestra curiosidad innata, y a seguir adelante con coraje y convicción en la búsqueda del conocimiento y la comprensión. Su historia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar luz en la búsqueda del descubrimiento y la exploración. Al reflexionar sobre el legado de Colón, recordamos que el pasado es un faro que ilumina nuestro presente, ofreciéndonos lecciones valiosas que podemos aplicar en nuestras vidas hoy en día. Nos invita a ser valientes en nuestras empresas, a perseverar en la búsqueda de nuestros sueños, y a abrazar la diversidad y la inclusión en nuestro mundo cada vez más interconectado. En última instancia, el legado de Cristóbal Colón nos recuerda que el verdadero descubrimiento no radica solo en la exploración de nuevos territorios, sino también en la exploración de nuestro propio potencial, y la capacidad de marcar una diferencia positiva en el mundo que nos rodea. Que su espíritu visionario nos inspire a seguir adelante con esperanza y determinación en nuestros propios viajes de autodescubrimiento y crecimiento personal. Te invitamos a unirte a nosotros nuevamente mientras nos embarcamos en otro viaje a través de los mares de la historia humana, explorando las vidas y hazañas de los hombres y mujeres que se atrevieron a soñar, se atrevieron a perseguir sus sueños y, en el proceso, se atrevieron a cambiar el mundo.